Hemos llegado aquí con un propósito y una misión. Y finalmente Dios ha establecido su iglesia en este lugar, creyendo en el propósito que ha destinado a cada quien. Estamos aquí porque tú y yo somos parte de esta generación destinada a producir cambios. Estás aquí y estás ahora. Estás en este preciso momento y en este preciso instante. Estás en este lugar. Un lugar donde todos pueden estar. Somos un cuerpo, somos un equipo, somos una familia, somos Nueva Vida LBE. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Montaña que no subirás persiguiéndome. Aleluya. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás,
mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Muy buenos días a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o por nuestros audios del WhatsApp o podcast. Soy Gerardo Ramos, pastor de la Iglesia Nueva Vida LBN, y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Jesús, el líder suficiente. Y para esto vamos a estar estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 1 y capítulo 2. Esa va a ser nuestra orientación. La epístola a los Hebreos se llama la epístola del sufrimiento y fue escrita inicialmente para aquellos judíos conversos que habían abrazado la fe en Jesús. Ellos al parecer estaban viviendo momentos de mucha dificultad debido a toda la persecución que estaban enfrentando por el Imperio Romano. Así que vamos a leer lo que dice el capítulo 1 del libro de Hebreos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que podemos ver que el autor de Hebreos muestra a Jesús como suficiente, perfecto, es mayor que los profetas, es mayor que los ángeles y aún es mayor que el propio Moisés. Te vas a encontrar en todo el libro de Hebreos la suficiencia de Jesús. Y de eso queremos aprender en esta mañana. Cómo nosotros podemos, a través del sufrimiento, poder convertirnos en esos líderes suficientes. Quiero que sepas que estamos llamados a liderizar en diferentes áreas de nuestra vida. El error común está en pensar de que tenemos que estar en una posición de altura de los primeros en los escalafones de las organizaciones, pensando que si no estamos en esta posición no podemos liderizar. Quiero que sepas esto, donde quiera que estés, en el lugar donde te encuentres, bien sea en tu casa, bien sea en el trabajo, en tu urbanización, en cualquier sitio, tú puedes ejercer un liderazgo. El libro de Hebreos nos muestra que Dios ha intentado hablarle al hombre de diferentes formas y de diferentes maneras. En especial al pueblo de Israel le habló por medio de los profetas. Dios siempre ha estado en constante comunicación. Pero me llama mucho la atención lo que dice el texto, que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Esta palabra últimos tiempos no se refiere a finales, tiempos apocalípticos. Se acabó el mundo. Está hablando de que la última revelación absoluta está por medio de Jesucristo. Así ha hablado Dios. Así que hoy podemos entender que el Hijo sostiene todo en el poder de su palabra. El Hijo sostiene todo con el gran poder de su palabra. De esa manera es que Dios se está manifestando. Quiero que entiendas esto. Jesucristo
es la palabra de Dios hecha carne. Cuando leemos Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1, vemos esa acción de Dios a través de su palabra. Y dice Génesis 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo, hágase la luz. Y Juan 1 dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo lo que fue hecho fue a través de la palabra y sin esa palabra nada fuera sido hecho. Así que Cristo era la palabra creadora de Dios. Dios, cuando leemos esta frase, nos da entendimiento de que en el Hijo, en la palabra, está sostenido todo aquello que nosotros podamos creer, que podamos ver. Todo se sostiene a través de su palabra. ¿Dónde encontramos sabiduría? ¿Dónde encontramos dirección? La encontramos, pues, lógicamente, a través de su palabra. Así que Jesús nos enseña acerca de un liderazgo suficiente, ese liderazgo que debemos aprender a trabajar en medio de las crisis y en medio de los sufrimientos. Recuérdense, esta primera audiencia habían estado debilitados en su fe en Jesús. Ellos habían abrazado la fe en Cristo, judíos que habían sido conversos abrazando el mensaje de Jesús, pero por medio de la persecución habían menguado en su fe y estaban pensando volver atrás. Y esto es un elemento que muchas veces nosotros enfrentamos cuando vemos sufrimiento. Nadie quiere atravesar el sufrimiento. El Salmo 23 dice que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no debemos temer porque Dios está con nosotros. Es decir, vamos a atravesar valles de sombra de muerte. Quiero que nos ubiquemos en el capítulo 2 del libro de Hebreos, que es el que estamos estudiando, y es el texto que voy a utilizar como referencia para este mensaje de hoy. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Presta atención a esto. Las verdades que hemos oído, debemos prestarle atención, no vaya a ser que nos desviemos de ellas. ¿De qué verdades está hablando el autor de la epístola a los Hebreos? Cuando leemos el capítulo 1 nos damos cuenta que lo primero es que todo se sostiene, lo decía anteriormente, a través de su palabra. Y esto me recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura mostrarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Cómo estamos utilizando esa palabra de verdad? Esa que nos sostiene, esa que nos dirige, esa que nos exhorta, esa que nos conforta y que nos confronta en nuestra vida. No es leer un versículo bíblico, no es colocar en un estado quizás un versículo que te inspira o que crees que es un tipo de amuleto para tu vida. No, es saber utilizar la palabra de verdad. La escuchamos, el autor de Hebreos dice, verdades que hemos oído, que debemos estar pendientes de ellas para no desviarnos. Cuando leemos la palabra verdad, esta nos lleva al entendimiento de que así como hay verdad, también hay mentiras. Hay mentiras. Si tú no utilizas bien la palabra de verdad, entonces vas a creer las mentiras del sistema que te envían a la frustración, que te envían al caos, que te van acorralando para que tu fe vaya apagándose poco a poco. Así que no descuidemos estas verdades. La segunda verdad importante que relata el autor de Hebreos es: Jesús limpió nuestros pecados. Jesús limpió nuestros pecados, nos dio salvación, nos hizo aceptos delante de Dios. Se convirtió Jesús en heredero de todo. Y un heredero es alguien que toma una gran responsabilidad, el que toma la autoridad que tuvo su padre, su antecesor. Así que Jesús, el heredero, es el que tiene el poder. Y va a ser una palabra que te vas a encontrar en todo el libro de Hebreos, la palabra todo y todos. Porque recuérdense, Hebreos está tratando de mostrar que Jesús es suficiente. Quiero seguir avanzando y que podamos entender que
El sufrimiento es necesario para formar nuestro carácter como líder, porque Dios no nos salvó a través de Cristo para dejarnos en este mundo, sino para formar un mundo nuevo. Y quiero que podamos analizar esa frase por un momento, internalizarla en nuestra vida. El sufrimiento que se nos presenta, al cual nos enfrentamos, forma nuestro carácter. Cuando vemos el futuro, porque la carta de Hebreos es una carta que invita a mirar el futuro, esa tierra futura que Dios tiene para nosotros, nos hace entender que Dios no nos salvó para que estemos en este mundo o para dejarnos en este mundo, sino para formar un nuevo mundo. Es lo que la Biblia llama un cielo nuevo, una tierra nueva. Esa tierra nueva y ese cielo nuevo es la esperanza que nosotros estamos fundamentados, a la que nosotros creemos, a la que apuntamos, una esperanza. Así que el sufrimiento que llega a nuestra vida es para llevarnos a esa esperanza futura. Quisiera que pudiéramos analizar por un momento esto del sufrimiento, porque Jesús se convierte en ese ejemplo de un líder que pudo sufrir para ser coronado y lleno de gloria y honor. Es lo que dice el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 10b. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevar a otros a la salvación. ¿Cómo sufrió Jesús? ¿Cómo fue el sufrimiento de Jesús? Y no hablo de la cruz, no hablo de todo lo que pudo atravesar, sino la actitud que Jesús tuvo, que nos da el ejemplo de cómo podemos desarrollar nosotros un liderazgo fuerte, un liderazgo que pueda ser suficiente para nuestras generaciones. Así que vemos que Jesús tuvo que enfrentar la cruz, pero la enfrentó con una actitud honrosa. Él no se quejó. Jesús, en medio del sufrimiento, no culpó a otros. Es más, Jesús, en medio del sufrimiento, pudo perdonar. Y estando en la cruz, le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. La actitud del sufrimiento es lo que nos ayuda a poder crecer en liderazgo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por grandes dificultades. Amados, yo quisiera que nosotros hoy pudiéramos ver en qué posición nos encontramos de frente o de cara al sufrimiento. Cada uno está enfrentando una prueba distinta en sus hogares. Cada uno de nosotros está enfrentando momentos de dificultad diversos. Hay uno que nos une en común a todo el planeta y es la pandemia. Pero desde nuestras casas, cada uno de nosotros está enfrentando una situación que necesita liderar. Y hoy Jesús, a través de su palabra, palabra que da poder, palabra que fortalece, que marca dirección, como lo dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Palabra que nos direcciona y que nos impulsa y que nos motiva y nos enseña cómo podemos llevar la vida. Esa palabra formará nuestro corazón como líderes para ser la respuesta a nuestras generaciones, las que están ahora junto con nosotros y las que vienen. ¿Cuál es tu actitud en medio del sufrimiento? ¿Es queja? ¿Es culpar a otros? ¿Es culparte a ti mismo? ¿Cuál es esa actitud que estás enfrentando en medio de este sufrimiento? Hoy finalizo con lo que dice el texto que leí anteriormente. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Iniciamos diciendo que Dios había hablado a través de los profetas a nuestros antepasados, pero que en este tiempo había hablado a través de su Hijo, a través de Jesús. Jesús experimentó el dolor, el sufrimiento con dignidad,
con actitud, por amor. Hemos entendido que Dios nos salvó a través de Cristo y que abrazamos la fe en Jesús, no para quedarnos en este mundo. Dios nos salvó para que creamos un mejor mundo, un mundo futuro. Y cuando atravesamos las pruebas y las dificultades en medio de esta crisis, hoy podemos decir, así como nuestro Señor Jesús atravesó, vivió y afrontó las pruebas, podemos acercarnos a Él confiadamente y buscar socorro, y Él nos ayudará en diversas pruebas. Hoy quiero que analices esto y que esta semana puedas entender, sentarte quizás con tu cónyuge, con tus hijos, y poder analizar si es realmente la palabra, y como lo dice el texto, por el gran poder de su palabra, Cristo sostiene todo. Si es la palabra de Dios bien interpretada, bien entendida, bien guiada, la que sostiene tu vida. ¿Lo podrías pensar en esta semana? ¿Lo podrías tomar como una asignación, como una tarea de vida? Analizar cómo estás escudriñando las Escrituras. Me causa tristeza e incertidumbre cuando escucho a alguien que dice que le cuesta leer la palabra de Dios. Cuando hay alguien que le cuesta leer la palabra de Dios, cuando lleguen los momentos de dificultad, no tendrá la fuerza para poderlos enfrentar, y esa persona empezará a dudar de su fe y empezará a dudar de Dios. ¿Por qué no oramos? ¿Me acompañas a orar en esta mañana? Pudieras quizás meditar en lo que el escritor de esta epístola, que no es una carta común, sino una epístola que da un sermón de esperanza a esa primera audiencia que enfrentaba el sufrimiento, que podamos entender a Jesús como esa palabra creativa. Recuerden que Génesis dice que estaba todo desordenado y vacío, y dijo Dios, a través de su palabra ordenó todo. Hoy necesitamos que Dios traiga orden a nuestra sociedad. Hoy necesitamos que Dios a través de su palabra traiga orden a nuestra vida. Solamente su palabra podrá traer orden a ti. Así que en función de eso vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos has amado, Señor. Gracias porque has hablado de muchas maneras, de muchas formas, en muchos tiempos. Pero gracias porque en este tiempo nos hablas a través de tu Hijo Jesús. Él, a través de su palabra escrita, nos direcciona, nos muestra el camino. Es esa lámpara a nuestros pies, nuestra lumbrera, alumbra el camino hacia nuestra dirección para llegar más fácilmente a ti. No nos estamos preparando para estar mejor en este mundo, que es importante. Nos estamos preparando para construir un mundo mejor. Es ese mundo que tienes, esa nueva Jerusalén que tienes para tus hijos. Señor, ayúdanos a que este sufrimiento nos acerque más a ti, Señor. Que este sufrimiento nos haga mejores, que nos muestre el corazón del Padre, la voluntad del Padre. Señor, y que a través del sufrimiento que perfeccionó a Jesús, que lo coronó, que lo llevó a un nivel de gloria, este sufrimiento nos lleve, Señor, a un mayor nivel de gloria. Y como tu palabra lo dice, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mejor peso de gloria. Y que podamos, Señor, salir esta semana creyendo en ese poder de tu palabra que sostiene todo. Como le decía Pablo a Timoteo, como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos, pero que utilizamos bien la palabra de verdad. Gracias te damos
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y que esta semana sea una semana de éxito, que nos podamos encontrar con su palabra. Que Dios les bendiga, les amamos mucho. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Hey. ¿A dónde iré sin ti, Señor? No viviré sin tu amor, Dios. Recibo hoy tu gracia y paz, y hoy gracias doy por lo que has hecho en mí. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Hey. La creación testigo es que confiaré solo en tu nombre, me aferraré en que eres fiel, lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán. Hey. Yeah. Oh, sigo firme, oh, firme estaré. Si caigo